Bueno, el conferenciante de esta tarde es un lujo de conferenciante. Esto lo digo muchas veces, pero es que es verdad, tenemos conferenciantes que son mucho lujo. Es Enrique de la Rosa, que es doctor en ciencias biológicas e investigador científico en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Su investigación actual se centra en enfermedades neurodegenerativas y en la nanomedicina, que son dos mundos muy interesantes y como hoy es la primera vez que viene, pero no va a ser la última. Así que sobre estos temas también le pediremos que nos hable. En 2011 inició en el marco de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular un ciclo de ciencia que se llama Ciencia con Chocolate, que ha llegado hasta hoy en diversas sedes. Eh, He estado tentada de que hoy también hubiera chocolate, pero después de la experiencia de la fiesta de fin de curso, que no fue muy buena experiencia, he decidido que el que quiera tomarse el chocolate vaya a la churrería Rafa y se lo tome. Vale, bueno, es muy activo impartiendo charlas divulgativas y formativas en institutos, asociaciones de pacientes, internos de centros penitenciarios y público en general, entre el que no nos encontramos nosotros, que nosotros somos una universidad de mayores. Entonces, para él es también una experiencia el otro tipo de público. Ha realizado y realiza una importante actividad de transferencia de conocimiento documentada en un blog que luego es súper interesante. Así que luego os lo voy a mandar a través del WhatsApp, os voy a mandar cuál es la dirección del blog, porque es interesantísimo. Y no, ahora no lo vais a apuntar y no lo vais a aprender, así que es lo malo. Es fundador de una empresa de base tecnológica y gestor del programa Torres Quevedo, que también es un programa muy interesante en el que podéis brujulear un poco a ver de qué trata. Entre 2019 y 2023 fue director del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y desde ese momento, desde que dejó de ser director del centro, dedica más tiempo, tiene más tiempo para dedicar a la divulgación y por eso tenemos la suerte de tenerle aquí con nosotros. Y yo creo que nada más le vamos a ofrecer un aplauso de bienvenida, como es costumbre. Pues se me oye bien, ¿no? Muchas gracias, Rosa, por la presentación y por la invitación, sobre todo, porque yo disfruto mucho estas cosas y además es un nuevo ambiente en el que dar una charla divulgativa. Eh, a mí no me suele importar que me interrumpan si en algún momento no estoy logrando explicarme bien, pero esto a veces descontrola el tiempo. Entonces, si realmente os estáis perdiendo, interrumpirme, pero si no, hacemos toda la tanda de preguntas al final, porque es muy difícil calcular tiempos y empezamos con preguntas. Entonces, ahí está un poquito tapado. ¿Eso se puede quitar o no? Bueno, si si no se puede quitar, pues os lo cuento. Me pidió Rosa que hablara de bulos sobre enfermedades y dentro de las charlas que tengo he centrado, digamos, esta charla en la salud. Pero más que empezar a hacer un listado de bulos que no acabaríamos en una semana, lo que sí me gusta es transmitir herramientas para que identifiquéis vosotros posibles bulos y herramientas, digamos, para autoprotegernos, para que os protejáis de la cantidad de mentiras que circulan por las redes y que afectan vuestra salud, que pueden afectar vuestra salud o la de vuestras familias. Yo empecé a hablar de este tipo de cosas inspirado por un gran divulgador. Seguro que muchos de vosotros visteis en su momento la serie Cosmos. Cosmos iba del origen del universo al origen de la vida a lo largo de una serie de capítulos. El autor de Cosmos fue Carl Sagan, astrofísico, y Carl Sagan pues ya decía que pues hace treinta y tantos, 40 años,
que vivimos en una sociedad muy dependiente de la ciencia y la tecnología, donde casi nadie sabe nada, donde nadie sabe nada, decía él, de la ciencia y la tecnología, y esto era el camino para el desastre. Carl Sagan estaba bastante deprimido por la carrera nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces quizás por eso anticipaba problemas que, por desgracia, no a nivel de destrucción nuclear, espero, pero a otros niveles se pueden dar en la actualidad, ¿no? Nosotros en el momento actual, la verdad que sabemos bastante más. A este tipo de actividades divulgativas, las universidades de mayores, que los profesores de instituto nos inviten a los institutos para dar charlas científicas a sus alumnos, eh, que los centros penitenciarios también nos inviten para hablar a los internos, pues es un buen momento. Así que probablemente ahora la gente sabe más, está más informada, pero hay un pero, y el pero son el mal uso, no por nuestra parte, sino por parte de los que meten contenidos falsos en las redes sociales. Entonces, aquí tenéis, por cierto, esto es lo que opina ChatGPT. Yo le he preguntado, ¿qué debo contar respecto al problema de las redes sociales y la verdad? Y bueno, pues ChatGPT, que también se puede utilizar para engañar, pues en este caso, filtrando lo que dice, pues dice esto, ¿no? Que en la era de la hiperconectividad, la información fluye rápidamente a través de las plataformas digitales y nos enfrentamos a desafíos significativos que afectan la percepción de la verdad y de la realidad, y que es necesario entenderlo. Si queremos evitar un problema, si queremos enfrentarnos a un problema, lo primero que hay que saber es que es un problema. Si no sabemos que es un problema, nos colarán cualquier cosa, ¿no? Entonces es necesario comprender la relación entre negacionismo, negación de evidencia, distorsión de la realidad, saturación informativa. Con la pandemia de la COVID, pues había tanta información que mucha gente ya no quiso saber nada más. Y ese es un problema importante. Entonces, digamos, esto es un poquito lo que me guiaba a dar este tipo de charlas sobre salud, sobre alimentación, sobre un montón de problemas. La he centrado en algunos ejemplos de salud y bueno, pues vamos para adelante. Carl Sagan decía que el no saber de estos temas era un camino para el desastre. Hay varios desastres, pero el que todos hemos sufrido, todos quiere decir toda la población mundial, es, pues como bien sabéis, la COVID-19, ¿no? Eh, Allí está el último recuento de casos, que es parcial porque eran casos documentados, dejó vacías las calles de muchas ciudades del mundo, eh, y afortunadamente tuvimos vacunas. Luego, ahora veréis un poco el efecto de las vacunas. Afortunadamente tuvimos vacuna, porque si no, digamos, la contabilidad que se llevaba, dejaron de, esto se actualizaba diariamente, pero en mayo del año pasado ya dejaron de contar porque realmente la COVID ahora es un catarro más en general, ¿no? Ahora sí que es menos grave que la gripe. Al principio no era una gripe, era bastante más grave que una gripe. Entonces, si no hubiésemos tenido vacunas, esos 7 millones de muertos hubiesen sido bastante más. Infectados probablemente se ha infectado la mitad de la población mundial. Lo que pasa es que en muchas partes del mundo tienen problemas más graves que la COVID, ¿no? Entonces tampoco estaban como para contar casos y hacer PCRs como aquí. Entonces, como os digo, las vacunas permitieron, esto en teoría tiene un puntero, pero ahí está, ¿no? Las vacunas permitieron parar en seco la COVID. De hecho, aquí en España el Instituto de Salud Carlos III, pero esto es igual para todo el mundo. O sea, en todos los países donde hay institutos de salud se hizo estos estudios. Hay un estudio muy curioso, ahora os lo comentaré. Y esto es aproximadamente al año de iniciar la vacunación. Se inició en diciembre del año 20, pues como un año después, aquí está 24 de noviembre del 21, como un año después, se pudo ver cómo era la incidencia de la enfermedad grave en vacunados y no vacunados.
Los vacunados están en la barra verde y los no vacunados en las barras azules por grupos de edad. Sabéis que a la gente joven la enfermedad era menos grave, en nuestras edades la enfermedad era más grave, que os voy a contar, que seguro que pasasteis mucho miedo, sobre todo en los primeros meses. Y eh, si nos fijamos pues, en los grupos más afectados y vemos enfermedad grave o enfermedad mortal por ingreso en hospital, ingreso en UCI o fallecimiento, veis que los no vacunados, las barras azules, son bastante más altas que los vacunados. Estos son casos por 100.000 habitantes. De manera que en mi grupo de edad, pues los no vacunados tenían como 18 veces más de ingresos en hospitales, como mm, 20, estos son 23 veces más de ingresos en UCI y 25 veces más de fallecimiento. Esto, por una parte, demuestra que las vacunas de la COVID funcionaban y por otra parte os podéis hacer una idea de cómo habría sido la situación si hubiese seguido el curso de las infecciones sin vacunas. Habríamos pasado muy de largo de los 7 millones. De hecho, en un cálculo, esto es una extrapolación, porque claro, no se puede saber cuántos se hubiesen muerto, pero en un cálculo que se hizo en el primer año, en el mundo se salvaron 20 millones de vidas. Pero hay un punto importante, que se ha desformatado un poquito, pero no pasa nada. Hay un punto importante que quiero llamar la atención, ¿no? Las vacunas contra el coronavirus salvaron 20 millones de vidas en el mundo el primer año. La mayoría de las muertes fueron en los países evitadas, fueron en los países ricos. Aquí hay un problema de equidad en el acceso a la salud, que incluso en los países ricos hay problemas de equidad. Y aquí hay una triste anécdota, pero muy comprensible. No sé si sabéis que en Estados Unidos para votar hay que registrarse asociado a un partido. Bueno, también te puedes registrar de independiente. Pues la incidencia de muerte de los registrados republicanos en los registrados como republicanos fue significativamente mayor a los registrados como demócratas, porque el presidente republicano de entonces era un negacionista, que por desgracia es el presidente republicano de ahora. Pues esto pasa y esto puede pasar y esto nos podría pasar en algún momento en otros países también, ¿no? Que nuestra salud dependiera del gobierno que tenemos. Sí, a pesar de los datos que había sobre la eficiencia de las vacunas, pues hubo muchas controversias, ¿no? Y muchas protestas, que si Bill Gates nos quería meter un chip para controlarlos por telefonía 5G, ¿no? Que si la libertad era no vacunarse, en el fondo sí es libertad no vacunarse, pero claro, es una cosa muy absurda en una situación como la que estábamos viviendo. Por el contrario, esto es previo a la pandemia. ¿Dónde he dejado el agua? Esto es previo a la pandemia, pero me gusta mucho esta campaña de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Aquí, pues, a ver, es lícito preocuparse de los efectos secundarios de una vacuna, es lícito preguntarse por qué la vacuna de la COVID se pudo desarrollar en un año, pero, digamos, este miedo que en ciertas capas de la población existe a la vacunación, hay gente que le gustaría poder tener miedo a la vacunación, porque en muchas partes del mundo da más miedo no tener vacunas. Y da más miedo no tener vacunas, estas son estadísticas de UNICEF y de la OMS, porque aunque cada año se salvan más de 2 millones de vidas de niños, estamos hablando ahora de niños menores de 5 años, con las vacunas todavía hay alrededor más de 1 millón de muertes de niños menores de 5 años por falta de acceso a las vacunas. Y a veces vacunas
como la del sarampión, que aquí en Europa, y bueno, no solo en Europa, en Norteamérica, algunas familias se permiten el lujo de decir, yo no hace falta vacunar a mis hijos porque quizás les dé autismo y porque además no conozco a nadie que tenga sarampión, pues todavía matan muchos niños en el mundo. Os he puesto ejemplos, datos de que las vacunas funcionan, de que sería mejor extenderlas a todo el mundo, y os he puesto datos de gente que tiene miedo, gente que cree que nos quieren controlar. Entonces, digamos, nos enfrentamos a un hecho con diferentes visiones de la realidad. Y lo digo aposta, lo de visiones de la realidad, porque tendemos a pensar que la realidad es la realidad y a lo mejor la realidad no es una única realidad. Y os voy a poner un ejemplo. A lo mejor lo conocéis. ¿Conocéis esta foto? ¿De qué color veis ese vestido? El famoso vestido. ¿De qué color? Bueno, esta pantalla es un poco oscura. En proyección se ve un poquito más claro. Hay, Hay gente que lo ve azul y negro. Aquí hay matices porque es muy oscura la pantalla, pero bueno. Hay gente que lo ve azul y negro y hay gente que lo ve blanco y dorado. Azul y negro. A ver, azul y negro, ¿quién lo ve? Bueno, vale. ¿Y blanco y dorado? Bueno, los de atrás veis la diferencia, ¿no? La controversia que hay. Y esto es una realidad bien simple. Es una realidad bien simple. Yo lo veo blanco y dorado, o blanco y un púrpura o algo así, ¿no? Pero estas rayas yo las veo blancas y creo que otros la veis azul. Bueno, ya, qué jóvenes estáis. En los institutos también me arman un jaleo así con. Eso es probablemente por esto. Nuestro cerebro interpreta, nuestro cerebro interpreta la información que le llega por los sentidos y construye la realidad. El vestido es azul y negro. Yo lo veo blanco y dorado. Pero, pero a mí no me podéis convencer que la realidad, o sea, yo me puedo creer a quien me diga que por estos motivos se ve de dos maneras diferentes. Pero yo viendo ese vestido tengo que decir que es blanco y dorado, porque yo lo veo blanco y dorado. ¿Mm? Y si fuera al revés, entonces, daros cuenta que una cosa tan sencilla como el color de un vestido tiene dos realidades, o dos y media, porque hay gente que el negro lo veía marrón oscuro. Pero bueno, eso ya es de matices, ¿no? Es como lo de, ¿sabéis que las mujeres veis más verdes que los hombres? ¿Eh? Pero eso ya es de, eso es otra charla. ¿Eh? Yo muchos verdes los veo amarillos o pardos. Y vosotras os veis toda una escala de verde y así podéis vestiros mejor viendo el armario. Yo puedo coger cualquier cosa para combinar con verde, pero bueno. Entonces, esto es una deducción de lo que se va sabiendo del cerebro. No sé si os han dado alguna charla de ilusiones visuales, no sé si os han dado alguna charla de magia, porque los magos utilizan mucho el cómo confundir la realidad, ¿no? Los trucos de magia son trucos donde tú no ves la realidad, tú crees ver otra cosa, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, que ha sido muy eficiente en lograr que seamos más de 8.000 millones de personas en el mundo, nuestra supervivencia es muy superior a la que teníamos simplemente hace 100 años.
y eso es gracias a lo que hace nuestro cerebro, pues también nos engaña. Y a lo mejor tampoco es malo que nos engañe algunas veces, ¿no? Entonces, es un problema con el que tenemos que contar, que no tenemos claro cuál es la realidad, porque no lo podemos tener claro, porque podría haber tantas realidades como personas, aunque aspiramos a que solo exista una realidad. Entonces, cómo se podemos conocer la realidad? Sobre todo para cosas en las que nos jugamos la vida, ¿no? Pues investigando, investigando, podemos conocer la realidad. Y sabréis, tampoco voy a entrar en detalle porque no es el tema de esta charla, sabéis que los investigadores nos hemos dotado de un método para lograr que lo que observa un investigador, sea mujer o hombre, sea de cualquier raza, sea de cualquier creencia o agnóstico o ateo, pues se pueda alcanzar un consenso científico. Por ejemplo, cuando se habla del cambio climático, cuando se habla del panel internacional sobre el cambio climático, se está hablando de los consensos entre decenas, centenares de científicos. Y eso, a día de hoy, desde luego los científicos asumimos que es lo más próximo a la realidad que podemos llegar. Eso se logra con el método científico. Es un sistema, digamos, de acuerdo en cómo realizar la investigación y de esa manera pues poder compartir nuestros resultados con otros colegas y poder extraer lo que vemos en común y lo que más personas ven en común. Un problema que hubo en la pandemia de la ciencia, de la investigación del método científico, es que nosotros nos corregimos. Es decir, según los mejores datos disponibles, vamos dando, digamos, una interpretación de las evidencias científicas y a lo mejor un año, 10 años o 15 años o 100 años después las corriges porque ya tienes nuevos datos. Y eso a la gente que le gusta tener claro, creer en una cosa, el tener que cambiar de creencia no les gusta nada. Entonces, bueno, ese es un hecho que tenéis que entender cuando lo típico de antes era malo el aceite y ahora es buenísimo el aceite de oliva, sobre todo. Pues es por ese tipo de cosas, ¿no? Porque antes se fijaba uno en las grasas y ahora se fija en qué tipo de grasas se comen, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante para entender los cambios de interpretación científica, no de opinión, no de creencia, sino de interpretación de los resultados, porque se va teniendo cada vez más resultados. Entonces, básicamente lo que hacemos los científicos es primero observar la realidad y buscar preguntas que no están contestadas o preguntas que nos parece que no están completamente contestadas. Esto en el siglo XIX era más divertido porque te cogías un barco, te ibas a las Galápagos y veías cómo eran los pinzones, cómo eran las tortugas. Ahora normalmente, bueno, iba a decir bajamos a la biblioteca, ¿no? Ya ni siquiera bajamos a la biblioteca. Te sientas delante de tu ordenador y te pones a leer y te pones a buscar pues un tema que te interese por lo que sea, que se sabe sobre ese tema y a ver si puedes hacerte alguna pregunta nueva. La hipótesis es básicamente una pregunta que te haces porque no está suficientemente respondida o porque no está preguntada, no está respondida en absoluto, y una respuesta tentativa. Esa es la hipótesis de trabajo. Y lo que tienes que hacer los experimentalistas, yo soy un científico experimentalista, es plantear un protocolo de experimentación que permita demostrar que tu respuesta es falsa. Este es un punto importante porque a nadie le gusta equivocarse. Y de hecho muchos colegas no plantean estrictamente la experimentación para demostrar que su respuesta es falsa, sino para demostrar que su respuesta es verdadera. Y esto es un problema. También somos humanos, ¿no? Aparte de investigadores. Entonces, si lo haces todo bien,
empiezas a experimentar de una manera que permita demostrar que tu respuesta es falsa. Es lo que se llama falsar o refutar la hipótesis. Entonces, eh, si somos buenos experimentando, lo más frecuente es que nuestra hipótesis no sea a la primera verdadera, tampoco tiene por qué ser totalmente falsa, tampoco podemos en un experimento controlar todas las variables que pueden influir en nuestra observación. En España controlamos menos porque no tenemos dinero para hacer tantas, tantas combinaciones de experimentos. En otros países pues tienen más dinero y pueden combinar más variables y entonces llegar más rápidamente a una respuesta más aproximada a la realidad. Si, digamos, científicos en todo el mundo, no solo tú en tu laboratorio, eh, con esta hipótesis de trabajo, como publicamos los trabajos, les puede parecer una hipótesis interesante a otros grupos podrían estarse haciendo preguntas relacionadas y las combinan en una nueva hipótesis, pues llega en algún momento que esa hipótesis es cierta casi todas las veces o que es cierta siempre que se experimenta. Y por ejemplo, si yo dejo caer este mando 1 millón de veces, o sea, si yo suelto este mando, un millón de veces, ¿cuántas veces cae al suelo? Eso es una ley, la ley de la gravitación universal. Las leyes son más típicas del campo, son más propias del campo de la física, de la química. La teoría, en biología nos movemos más por teorías porque, digamos, posiblemente hay más variables y no las controlamos todas. Eh, ¿Sabéis quién se fue a las Galápagos, ¿no? Así en un barco, Darwin, ¿no? Y observó los pinzones, las tortugas y formuló la teoría de la evolución. ¿Por qué teoría de la evolución y la selección natural, que siempre se nos olvida lo más importante de la teoría de la evolución? Pues porque, digamos, hay momentos donde la evolución se acelera y eso va teniendo sus explicaciones. Hay zonas del genoma que son lo que se llaman puntos calientes, donde la evolución, es decir, las mutaciones, son más frecuentes y eso se va entendiendo, pero digamos, le falta el puntito ese para cumplirse el 100% de las veces, posiblemente porque no hemos logrado identificar todas las variables. Entonces, esto, publicando los resultados, yendo a congresos, discutiendo con tus colegas, permite que mujeres y hombres de cualquier raza, de cualquier creencia, de cualquier estado socioeconómico, siempre que hayan podido estudiar, de cualquier país, siempre que invierta un mínimo en investigación, pues se pongan de acuerdo en qué es lo más próximo a la realidad que conocemos en cada momento. Y entramos ya en la parte, digamos, más que me había pedido Rosa, ¿no? El método científico se aplica al desarrollo de medicamentos en los ensayos clínicos. Y nosotros cuando publicamos, pues mandas tu manuscrito a una revista y entonces colegas tuyos, la revisión entre pares, la revisión por otros investigadores, se lo leen, te lo critican, te sugieren nuevos experimentos, dicen esto no está bien demostrado, esta estadística no está bien hecha y bueno, pues es un proceso donde a lo mejor intervienen, aparte de que tú se lo hayas dado a leer antes o lo hayas discutido con tus compañeros, pues bueno, intervienen 4 o 6 personas. El desarrollo de medicamentos es controlado por las agencias del medicamento, que son, eh, digamos, estas agencias tienen montones de expertos que te van a controlar todos los pasos del desarrollo. ¿Cómo se hace este desarrollo? Pues bueno, empezando muy por el principio, digamos, nosotros los investigadores, pues podemos llegar a investigar una enfermedad porque nos interesa por nuestra trayectoria. Las empresas farmacéuticas pues van a estudiar una enfermedad por el potencial de negocio que tienen
porque son empresas y si no ganan dinero se cierra la empresa, ¿no? Una vez que decides la enfermedad, pues tienes que identificar qué es lo que pasa en esa enfermedad. Por ejemplo, en una enfermedad infecciosa, lo que pasa es que un agente infeccioso entra en tu cuerpo y empieza a hacer cosas que desestabilizan tu organismo. En una enfermedad neurodegenerativa, pues las neuronas que son células que eh, no proliferan, es decir, no se renuevan una vez que tenemos una dotación fija de neuronas, pues se mueren demasiado rápida. En cualquier cosa, pues bueno, hay procesos, hay rutas bioquímicas que intervienen en eso y eso hay que identificarlo, ¿eh? Identificar en ese proceso lo que se llama una diana farmacológica, es decir, una molécula, un proceso que tú modificándolo vas a alterar el curso de la enfermedad, de manera que esa enfermedad o se cure o vaya más lenta, ¿no? A veces solo puedes atacar los síntomas, que te deje de doler, aunque la enfermedad siga su curso y se empiezan a desarrollar lo que se llaman fármacos, ¿no? Es decir, moléculas o productos biológicos, ahora ya cada vez hay más productos biológicos como fármacos, que actuando sobre esa diana farmacológica mejoren el estado del paciente. Pero eso hay que demostrarlo. Y para demostrarlo, primero hay que hacer ensayos preclínicos con modelos animales. Aquí hay una de las controversias que tenemos actualmente, pero que hoy tampoco voy a entrar, que es la experimentación animal, pero yo creo que no es ético ir directamente a las personas. Y lo que se prueba en modelos animales es primero que no es tóxico, que no dañas al animal, y segundo, si tienes modelos buenos de la enfermedad, que esa enfermedad también es atenuada o curada en el animal. Si esto ocurre, puedes presentar a las agencias reguladoras un dossier bastante extenso para que te autoricen los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, hay 4 fases de ensayo clínico. Fase 1, normalmente con voluntarios sanos, salvo que sea una enfermedad rara, donde se prueba sobre todo no se prueba toxicidad. Es decir, que ese fármaco formulado de una manera, un comprimido, una cápsula, una inyección y con una pauta determinada, digamos, no es, me pongo aquí más en medio. ¿No me oís por el micrófono? Sí, vale. Es por ver yo que desde aquí me cuesta encontrarlo. Pero bueno, tampoco estoy señalando tanto, pero bueno. Es decir, que ese fármaco no es tóxico en animales. Eso se presenta a las agencias, perdona, he rebobinado. Eh, si te autorizan el ensayo clínico, se hace en fase 1, que es con voluntarios sanos, demostrar que no es tóxico también en personas, porque quieras que no, a un ratón o a un perro, que son animales típicos de los ensayos clínicos, pues no le puedes preguntar cómo te sientes, ¿no? Y a veces, pues, malinterpretas que no tiene ningún efecto secundario cuando realmente sí lo tiene, ¿no? Si se pasa a la fase 1, se empieza la fase 2 y la fase 3, que son conceptualmente similares y es ya con enfermos, primero en grupos más pequeños, fase 2, y después en grupos más grandes y al menos en 3 países diferentes, normalmente mucho más, se empieza a ver eficacia, se prueban diferentes dosis y se sigue mirando la seguridad. Fase 1, seguridad; fase 2, eficacia y seguridad; fase 3, eficacia y seguridad en grupos más grandes, en diferentes etnias. Esto también es importante. No en todas las razas, digamos, los efectos y las toxicidades son iguales. Y si se supera, digamos, tras un análisis exhaustivo de las agencias del medicamento, eh, los criterios de seguridad y eficacia, básicamente que el beneficio sea superior al riesgo, pues autorizan la comercialización del fármaco. La empresa
ya es un medicamento, deja de ser un fármaco para pasar a ser un medicamento, la empresa farmacéutica lo puede vender, pero cada vez más, yo creo que ahora ya casi todos los medicamentos tienen que hacer un fase 4. Un fase 4 es hacer un seguimiento de los efectos secundarios reportados. Entonces, habréis leído que se retira el fármaco X después de 3 años en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando lleva 3 años en el mercado es cuando se han tratado a varios millones de personas y si había un efecto secundario entre una de cada 150.000 personas, como la vacuna de AstraZeneca, necesitas millones de personas para ver que hay un efecto secundario real, ¿no? Entonces, esto se me ha pasado. Fase 2 lo puedes hacer a lo mejor con 1.000, 2.000 personas. Fase 3 con 10.000 personas, ¿no? Pero eso, para llegar a 150.000 con una significancia estadística, has tenido que tratar 1 o 2 millones de personas. Entonces, por eso a veces se retiran fármacos, porque en fase 4 se ve que el riesgo no merece la pena. Esto pasa mucho cuando hay otros fármacos similares. Esto pasó creo que era para el colesterol, algo así. Hay fármacos para el colesterol, uno nuevo parecía ser mejor, pero causaba un efecto secundario grave que podría comprometer la vida, entonces retiraron la autorización. La vacuna de AstraZeneca daba un efecto de uno entre cada 150.000. La COVID tenía ese mismo efecto en uno de cada 1.000, pero aquí entra lo que son el mundo de las empresas. Pfizer hizo unas campañas muy agresivas de publicidad y logró que diera miedo vacunarse con AstraZeneca cuando era igual de segura que todas las demás. Y además ya se sabía, no sé si os acordáis, que os decían, quédate 15 minutos antes de irte a la calle. Eso era porque ese efecto secundario pasaba en los primeros 15 minutos y si estabas allí en el consultorio te podían poner una inyección que te anulaba el efecto secundario sin ningún riesgo. Bueno, la autorización, los ensayos clínicos, la autorización de medicamentos es el desarrollo científico-tecnológico más regulado mm, por la humanidad, por la sociedad. No hay ninguna otra cosa que tenga tantos límites, tanta gente mirándolo. Y sin embargo, pues nos encontramos cosas como esta, ¿no? Que sonarán. Homeopatías os suena a todos. Acupuntura también os suena a todos. Hay otras que no suena tanto, pero en el fondo da igual, ¿no? Eh, ¿Qué es lo común de todos estos remedios alternativos? Pues que no tienen que hacer ensayos clínicos. Tienes que demostrar que no tiene toxicidad, por lo menos algo hacen, pero no tienen que demostrar que tienen eficacia y lo pueden vender. Y esto es un problema porque es legal. O sea, están en farmacias, los habréis visto. A lo mejor incluso alguno de vosotros los toma. A lo mejor lo tomáis sin saber porque en las farmacias te los meten en cuanto te descuida, porque deben tener más margen que los medicamentos. Y el problema es que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, les autoriza a llamarse medicamentos. ¿Sí? Esto es un oxímoron. O sea, una cosa homeopática no puede ser medicamento porque no ha demostrado eficacia. No, no son tóxicos, en concreto los homeopáticos porque no llevan nada, así que no pueden ser tóxicos, pero no curan. Y hay otras personas que tampoco ayudan nada. O sea, si el Parlamento Europeo, o sea, al Parlamento Europeo le parece bien y si a este señor pues también le parece bien, pues vamos mal, vamos mal, ¿no? Pero no os creáis que es el único que vende desinfectante, ¿eh? Ahora llegaremos metido esto entre medio. Digamos, el tipo de cosas de los bulos y todo eso no es un invento
tan reciente. De hecho, la palabra posverdad se acuñó en el año 92 y tuvo y saltó, digamos, al acervo, eh, no sé si popular, pero sí un poco de conocerse en todos los ámbitos, cuando coincidió la primera elección de Trump con el Brexit, que fueron dos campañas llenas de posverdad. Entonces, a mí me gusta cuando hay una palabra nueva, por muy usada que sea, pues en algún momento yo acabo yendo a los diccionarios para saber exactamente de qué estamos hablando. Entonces, aquí tenéis las definiciones de la RAE y la Fundación para el Español Urgente. Me suele gustar más la Fundeu que la RAE, pero bueno. Entonces, ¿qué dice la RAE para posverdad? Distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Se entiende perfectamente. La Fundeu, y luego lo veréis, mete una cosa muy importante para mí. Circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos a la hora de modelar la opinión pública que los llamamientos a la emoción y la creencia personal. Básicamente son lo mismo, pero mientras que la RAE pone la carga de la prueba en el manipulador, que es verdad, que tiene mucha culpa, la Fundeu habla más de los receptores, de por qué nosotros podemos llegar a creernos ciertas cosas. Y para mí eso es importante porque eso es lo que quiero trabajar con vosotros, que modifiquemos esas circunstancias, que aunque haya muchos manipuladores, mucha gente que nos quiera vender cualquier cosa, que logremos que con nuestras circunstancias personales estemos lo más protegidos posible de la posverdad, de los bulos, de como lo queráis llamar, ¿no? Entonces vamos a poner ejemplos de todo. Se me ha olvidado pasarlo mientras os lo iba diciendo, pero bueno, ya hemos manipulación, creencias, emociones, circunstancias. Un mundo sin cáncer. ¿Quién no quisiera un mundo sin cáncer, no? Ojalá tuviéramos un mundo sin cáncer. Sabéis que en Europa una de cada tres personas podemos sufrir cáncer. Seguro que algunos de vosotros ya lo habéis sufrido. Afortunadamente, cada vez la tasa de supervivencia es mejor gracias a la ciencia y la medicina. Pero sobre ese cartel tan grande, con tantos, tan grande tamaño, con colores, con letras resaltadas, pues abajo te cuelan lo que tu médico no te está contando. O sea, tú vas al médico para que te cure el cáncer y te engaña. Pues te engaña porque a lo mejor te quieren vender eso. Homeopatía para curar el cáncer. El Reiki. En algunos hospitales han llegado a hacer Reiki para mejorar el estado de los pacientes, no para curar. Faltaría más que en un hospital no te trataran el cáncer, ¿no? Entonces, aquí te están intentando manipular, porque una vez que has dicho, estoy de acuerdo que tenemos que luchar por un mundo sin cáncer, pero cuidado con los médicos, ¿eh? No te engañen. Y una cosa que la ciencia no rechaza es intentar estudiar, intentar plantearse una pregunta y una hipótesis de trabajo sobre si cualquier cosa puede funcionar. Y una cosa que debemos hacer, que debéis hacer, que nosotros os debemos ayudar a hacer, es que entendáis qué os están vendiendo, ¿no? Y antes os decía que yo me voy a los diccionarios para saber exactamente qué opinan los especialistas en lengua sobre el significado de una palabra. Pues a veces cuando te quieren vender algo, pues antes de comprarlo, pues puedes buscar diferentes fuentes e intentar ver qué te están vendiendo. Y esta fuente es de un laboratorio homeopático, ¿vale? No hace falta irse a buscar, a lo mejor sí, digamos, la opinión, digamos, de la Real Academia Nacional de Farmacia sobre la homeopatía, que es curiosa porque es opuesta a la del Colegio de Farmacéuticos, porque la Real Academia Nacional de Farmacia no vende homeopatía y el Colegio de Farmacéuticos sí vende homeopatía.
Pero bueno, entonces muchas veces leyendo la propaganda, leyendo la manipulación, se puede uno ya ver por dónde van los tiros, que era lo que os quería decir, ¿no? De tener herramientas, daros cuenta de que tenéis que desconfiar. ¿Me estoy alargando mucho? No, todavía no. Entonces, según un laboratorio, por llamarlo de alguna manera, homeopático, la homeopatía es un sistema de medicina natural. Lo natural es morirse. La medicina no es natural en absoluto, es una construcción de la sociedad humana. Los animales, salvo que sea una mascota tuya y la lleves al veterinario, se ponen malos y si no pueden ellos defenderse de la enfermedad con su sistema inmunitario, pues van y se mueren. Si les llevas al veterinario, probablemente vivirán más. Entonces, lo natural es morirse, pero claro, queda muy bonito lo de medicina natural. Ligero y eficaz. Ahora que todo es light, pues que la medicina sea también light. Pero que es una medicina ligera, que pesa menos de 100 gramos, que pesa menos de 1 kilo, que es una medicina ligera. La medicina o funciona o no funciona, pero ligera no es. Y eficaz, eficaz, os acabo de contar que no han hecho ensayos de eficacia. Entonces, ¿por qué me dices que es eficaz si no has hecho ensayos de si es eficaz o no? Se basa en el principio de lo similar cura lo similar. O sea, he hecho yo, bueno, no me voy a poner mi caso. Hacen los médicos 6 años de grado, 5 años de MIR, cuando en 3 segundos aprendes lo de lo similar cura lo similar. ¿Y qué es similar? Porque esto, el propio lenguaje, idéntico, similar, parecido, se da un aire. ¿Qué es lo similar cura lo similar? Ahora veréis lo que ellos llaman similar cura lo similar. La homeopatía trata a cada persona como un individuo único. Nos sentimos muy únicos y somos individuos, pero afortunadamente nuestra bioquímica se parece mucho a la de todos los animales y por eso los ensayos preclínicos se hacen en animales, porque en general lo que es tóxico para animales va a ser tóxico para nosotros y lo que funciona en animales funciona para nosotros. De hecho, hay un caso extremo que a mí me encanta. No sé si Rosa os va a dar también el blog de Desde mi Torre de Marfil. Pues ahí hay una entrada, se llama La Meba Triste, porque seguro que alguno de vosotros ha tomado antidepresivos, ¿no? Ahora los antidepresivos ya son de cuarta o de quinta generación, pero al principio se tomaba el litio, se tomaba el valproico y el mecanismo de acción del valproico, que se sabía que funcionaba por los ensayos clínicos, pero no se sabía por qué vía bioquímica funcionaba, se descubrió en una ameba, en un protozoo. Amebiasis, ¿os suena, no? Son, la batería se está agotando. No, no debe estar funcionando la conexión por algún motivo. Es que está apagada. No hemos encendido la regleta, ya está. ¿Eh? Las amebas son células como las nuestras, pero que viven normalmente en los bosques, en el suelo, viven también en las aguas contaminadas y por eso en ciertos países te coges una amebiasis y te descuidas, ¿no? Entonces, una ameba que se llama Dictyostelium discoideum es muy curiosa, parece un ser extraterrestre porque son amebas de vida libre y cuando se está secando donde viven, suelen vivir en bosque debajo de las hojas, por zonas de musgos, por las piedras, y si en verano o porque hace mucho que no llueve se empieza a secar, se juntan unas pocas decenas de amebas que son independientes hasta ese momento y forman algo parecido a una pequeña babosa. Unas 100.000, 150.000 amebas se juntan, forman una especie de babosa que se empieza a diferenciar. O sea, es la transición
¿Os suena unicelular y pluricelular? Pues es la transición entre un organismo unicelular que forman uno pluricelular y se diferencian diferentes células como las que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Nosotros partimos de una célula y acabamos con no sé cuántos cientos de miles de trillones de células con muchas especializaciones diferentes. Y esa ameba lo que hace es moverse hacia un refugio. Se lleva muchas amebas a la vez hacia una zona refugio. Y cuando llega a esa zona refugio, hace otra diferenciación. Esto es como las larvas de los insectos, el gusano de seda, las mariposas, que tiene una fase de gusano y una fase de mariposa. Pues Dictyostelium tiene una fase de babosa y una fase que se parece a una seta. Entonces, esta seta lo que hace es forma un cuerpo fructífero en microscópico, pero como una seta, donde el tallo son células que se sacrifican para lograr que en la parte más alta del tallo haya esporas. ¿Mm? Es un tallo que sufre un proceso de muerte celular programada y las esporas van a resistir la sequedad. Y cuando vuelve a llover, cuando llega la primavera, las esporas germinan y vuelven a salir amebas, ¿no? Pues había una mutación en la ruta del valproico que hace que estos tallos, en vez de estar erguidos, se cayeran y al caerse se pudrían en contacto con el suelo. Entonces eran como, no eran amebas porque era el cuerpo fructífero, estaban tristes, estaban decaídos. Pues les tratas con valproico y se ponen tiesos. Y es porque inciden en la misma ruta bioquímica, la GSK3, si la queréis buscar alguno, sobre la que actúa el ácido valproico y cura las depresiones en humanos. No somos únicos, ¿eh? Afortunadamente. Bueno, trata a cada persona como un individuo único, con la finalidad de estimular su propia capacidad de curación. Pues esto es una vacuna, mira, han descubierto la vacunación los homeópatas, porque la vacuna lo que hace es estimular tu sistema inmunitario para que responda a una infección. O ahora, afortunadamente, para que responda al cáncer y también combata las células cancerosas, ¿no? Entonces, ¿veis que están mezclando cosas que son medio verdades con cosas que no hay quien las entienda, pero que suenan bien? Pues este es el problema, ¿no? Un homeópata selecciona la medicina más apropiada. ¿Y el médico? O sea, tú vas al médico con un catarro y te manda que te des el Ibustic en la espalda. Pues no, selecciona la medicina más apropiada, dependiendo de los síntomas específicos que presente cada persona y su estado de salud. Aquí han cogido algo de la medicina, ¿no? Hipócrates ya debió escribir algo parecido, ¿no? Pues este es un problema, porque te están mezclando. Entonces, bueno, con más o menos conocimiento puedes analizar esto mejor, pero hay cosas que el sentido común puede, digamos, disecar y decir, esto no puede ser así. Bueno, si entráis en Helios, os pueden vender extracto homeopático del muro de Berlín. A vosotros, a los chicos de instituto, afortunadamente, a muchos ya les tengo que explicar que fue el muro de Berlín, pero a vosotros no os lo tengo que explicar. Entonces, igual a lo mejor habéis visto restos del muro en Berlín o en el Parque de Berlín de aquí de Madrid, que también hay algún trozo. Entonces, ¿qué pensáis que puede lo similar cura lo similar? Entonces, ¿cómo se sentirían los habitantes de Berlín Este al de estar rodeados por un muro? ¿Cómo se sentiría cualquiera de vosotros si estuviera en un recinto grande pero del que no puede salir? Prisionero, preso, aislados. A ver, ahora buscar enfermedades que uno pueda sentirse así. Trocitos de muro de Berlín. El mejor tratamiento homeopático contra la opresión. La homeopatía se basa en lo semejante cura lo semejante.
Por eso usan fragmentos muy diluidos y no voy a entrar en que las diluciones que hacen que no haya ni una molécula. Primero no sé cómo disolvían un muro de hormigón armado, pero incluso lo que se disuelve, allí no queda ni una molécula, ¿no? Para combatir situaciones caracterizadas por provocar opresión, como el asma, tienes el pecho oprimido, o la depresión, que sí, probablemente estaban deprimidos. A ver, digamos, con un poquito de sentido común, lo que pasa es que tú vas a la farmacia, te dan el extracto homeopático del muro de Berlín y te lo tomas sin saber lo que te estás tomando. O sea que yo creo que muchos de los bulos, si tenemos una actitud crítica, los desmontamos, digamos, bueno, iba a decir con la EGB hecha, no, ninguno de vosotros habéis hecho EGB, con la primaria. Pero luego hay gente que te vende la monja Teresa Forcades, que se hizo famosa con la gripe aviar del 2009, y Josep Pamies, que te vende cualquier cosa para curarte de cualquier cosa. Y de nuevo, pues veis la manipulación, ¿no? Farmacéuticas, asesinos a gran escala, plantas, MMS, La Sexta. Y estos también son famosos porque mucho antes que Trump vendían lejía. O sea, son pioneros. Trump a lo mejor se ha visto algún anuncio suyo y decidió recomendarlo. El MSS, que es en inglés, porque también utilizan el marketing de vender las cosas en inglés, es la solución mineral milagrosa. O sea que ya te mezclan una solución mineral que suena a un fármaco con milagroso, por si eres muy creyente, y como ya no se lleva a ir a Lourdes, pues te compras la solución mineral milagrosa. Y es lejía, pero te la dan una fórmula para que tú te la prepares. Esto es un marketing fenomenal, porque tú te vas a curar, porque tú te vas a preparar con lo que te vas a curar. Y eso es lo mejor que puede haber. Empoderamiento lo llaman ahora, ¿no? Entonces, coges el clorito sódico diluido en agua al 28%. Esto no sé si todo el mundo puede entender que es un 28%, pero ellos, por si acaso, ahora veréis que te lo venden ya. Y luego un ácido débil. Aquí están hablando de fórmulas, de fórmulas, ¿no? Un ácido, una base. O sea, esto debe ser muy científico porque vas a coger al 28%, vas a coger un ácido débil, ácido cítrico, luego ya pasan a cosas más entendibles como vinagre, limón, y entonces dices, es verdad, es el sabor ácido, ¿no? Los combinas gota a gota, empiezas gota a gota, te dosificas una gota de cada, al día siguiente 2 gotas de cada, al día siguiente 3 gotas de cada, como sigas muy adelante empiezas a tener erosión gástrica y se forma un gas que es tóxico, es superoxidante, pero te dicen, lo cual demuestra que saben que es oxidante, que no utilices zumos con vitamina C, porque la vitamina C es un antioxidante y neutraliza el dióxido de cloro, ¿no? Pues lo venden para tratar 600 enfermedades, más de 600 enfermedades. Lo que os decía antes, 6 años de carrera, 5 años de MIR, cuando simplemente oyendo a este señor ya tienes curadas pues casi todo, porque por desgracia hay más enfermedades que no se curan. O sea, posiblemente muchos médicos firmarían ser capaces de curar 600 enfermedades, porque no son capaces todavía. Pueden tratar los síntomas, pero curar, no creo que ningún médico en particular sea capaz. Uno de atención primaria a lo mejor, pero los especialistas tienen un catálogo de enfermedades más reducido. Y luego te las explican. Y esto es lo que quiero transmitiros de un poquito de sentido común. Vamos a ver la lista. A ver, cura el cáncer. Estupendo. Habría que ver cuántas enfermedades son el cáncer, pero bueno, también cura los tumores. O sea que si del cáncer se escapa algo, pues también cura los tumores. O a lo mejor es que cura 2 veces el cáncer y los tumores. Gripe, infección vírica.
hepatitis A, B y C, infección vírica. Eh, pero por si acaso, esto es como cuando jugaba yo eh, a policías y ladrones, por mí y por todos mis compañeros. Por si acaso, todas las enfermedades producidas por bacterias, virus, hongos, parásitos y otros microorganismos que estén por descubrir. Vamos con cáncer e infecciosa, diabetes metabólica, por aquí artritis inflamatoria, psoriasis autoinmune que tiene su componente inflamatoria, pero por si acaso todas las inflamaciones. Malaria, pues un parásito. Parkinson, trastorno de déficit de déficit de atención, no han puesto autismo de milagro, bueno, el asma también es inflamatoria, depresión, ansiedad son neurológicas. O sea, no solo no hace falta estudiar medicina, sino que no hace falta hacer el MIR, porque aquí tienen neurológicas, oncológicas, infecciosas, metabólicas. Lo único que no te cura es si te rompes la pierna. Pero bueno, por lo menos los traumatólogos no van a perder el trabajo. Un poquito de sentido común. O sea, cuando te prometan que te van a curar de todo, comprándoles la botellita esa, que no será barata, pero que tampoco será muy cara, pues, pues eso. El problema, las creencias. Esto es un estudio en el Hospital del Niño Jesús. Eh, Preguntaros un poco, si os hubiese preguntado antes de nada, de si pensáis que la homeopatía funciona o no, ¿no? O mejor vosotros que sois universitarios, pues hubieseis ya desconfiado de la homeopatía. Pero hay sí, logran llegar a la población y si tú tienes a tu niño malo y el farmacéutico te dice, o un homeópata, que por modestos 50 60 euros está media hora contigo, mientras que el pediatra de atención primaria está 5 minutos, 7 minutos, si puede llega a 10, pero normalmente no va a poder, sobre todo en las épocas como esta, ¿no? de enfermedades respiratorias por el invierno, pues vas y se lo das. Y esta me gusta, esto está sacado de una revista que tiene un nombre maravilloso, que no os voy a decir, no la vayáis a comprar y hacerles el negocio, eh, que pone, pues esto, ¿no? Esto es emoción y manipulación, ¿no? Las vacunas no son ni eficaces ni seguras, pues se han pasado ensayos clínicos. ¿Cómo que no son ni eficaces ni seguras? Pues que todos los agentes de las agencias reguladoras están compradas por las farmacéuticas. Y luego verlo de arriba, que es todavía el peligro de las vacunas, fraudes, falsedades en el ámbito médico. Y la foto. Os acordáis os habrán vacunado de la gripe y la COVID como mínimo este invierno, ¿no? ¿Os acordáis de la jeringuilla? Mirad esa jeringuilla. ¿Era así? No era así, ¿no? Esa jeringuilla, si se le va la mano y le pincha en el pecho, le llega al corazón con la aguja. Esa es una jeringuilla de 10 mililitros que nosotros en el laboratorio solemos emplear para filtrar cosas con filtros que se enroscan a la jeringuilla y han cogido una aguja larga, bien larga. Es decir, es una foto manipulada, pero voy a cambiar un poco cómo lo digo. Qué mala abuela, qué mal abuelo, qué mal padre, qué mala madre va a llevar a su hijo, a su nieto, a que le pase eso. Pues el miedo que te pase algo, el miedo que tu niño, que tu nieto coja autismo porque has leído y no has querido leer toda la verdad porque un médico lo descubrió, aunque falseó los datos y le expulsaron del colegio médico, de médicos. Entonces, esto es lo que pasa.
Las circunstancias, que os decía que es el punto que más me gusta transmitir. Podemos resistirnos a los bulos, pensando un poquito más, estudiando, viniendo a estas charlas. A ver, Rosa Montero, yo creo que es una persona sensible, sensata, inteligente. Esto hace muchos años, esto es de 2013, pues en el País Semanal, que sigue escribiendo, pues tenía esta tribuna, ¿no? Consumidores engañados y cautivos. Las multinacionales llevan décadas bombardeándonos con sesgados estudios que nos vuelven tarumbas sobre lo que debemos comer y lo que no. Totalmente de acuerdo, porque nos siguen volviendo tarumbas. ¿Eh? Que si refuerza tus defensas, que si superalimentos, etcétera, etcétera. En otras charlas hablo también de la parte de alimentos. Digo yo, vamos a ver qué nos cuenta Rosa, la otra Rosa, sobre esto, ¿no? Y entonces, a mitad de artículo, cuando está hablando de la publicidad y de, y de todo esto, pues se arranca. ¿No les choca la repentina obsesión científica que le ha entrado a nuestra, en general, a científica sociedad para denunciar la homeopatía? Y me quedé atónito. Pero Rosa, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y un poquito después, bueno, primero, esto os lo he puesto antes, y el punto es que, no os lo he contado antes, por eso lo he puesto aquí otra vez. Quizás funcionen, vamos a ver si funcionan. Entonces, hay un instituto dentro de los institutos nacionales de la salud que se va a cargar Trump en este mandato, porque ha puesto al mando a un antivacunas. Eh, Hay un instituto que se dedicó a hacer ensayos clínicos con todos estos remedios alternativos, con gran enfado del resto de los investigadores de los institutos nacionales de la salud, porque les decían, pero si no van a funcionar, si van contra las leyes de la física y de la química y de la biología, pero se hicieron, porque digamos un científico no debe renunciar a intentar ver si una hipótesis es cierta o no. Lo que pasa es que estas hipótesis eran muy fáciles de demostrar que eran falsas. Entonces, Rosa Montero, digamos, tuvo esto en cuenta. Dice, pero aunque solo fuera por el efecto placebo, servirían sin riesgo para mejorar la salud. Entonces, os voy a hablar, ya vamos acabando, del efecto placebo. Porque el efecto placebo es una cosa muy seria que la ciencia, la medicina, el desarrollo farmacológico se lo toma muy en serio, muy en serio. El efecto placebo es el sentimiento de bienestar que te causa el que alguien te haga caso. El cura sana culito de rana, el que alguien te escuche cuando le cuentas cualquier cosa, por ejemplo, que te duele la cabeza, el no estar solo, el estar acompañado, ¿eh? Y el efecto placebo es tan importante que los ensayos clínicos siempre se hacen a doble ciego frente a placebo. Ahora diré una salvedad, sobre todo después de la siguiente diapositiva, por si no os vais a preocupar. Doble ciego frente a placebo quiere decir dos cosas. Una, que ni el enfermo ni el médico saben qué están dando. El placebo, lo dice por aquí, ¿no? Es una sustancia sin actividad. Agua con azúcar, polvos de talco, que es lo que son los productos homeopáticos, ¿no? Que te puedes hacer tú mismo, puede hacer tu madre, puede hacer tus amigos y puede hacer un médico cuando estás en un ensayo clínico, pero no sabes si te está dando placebo o fármaco, ¿no? Y es tan importante el efecto placebo que los ensayos clínicos de por sí caros cuestan el doble, porque tienes que tratar dos grupos de personas, los que están tratados con el fármaco y los que están tratados con el placebo. Y esto es un pastón, es un pastón. Un ensayo, el desarrollo de un fármaco ronda los 1.000 millones de euros o de dólares. Luego se podría discutir sobre los precios, eso es otra discusión, pero son caros. Entonces,
esto es una de las cosas importantes sobre el efecto placebo. Y el otro punto que yo le quiero hacer más énfasis es que cuando te venden un producto que no ha hecho ensayos clínicos, están teniendo una enorme falta de respeto a los voluntarios, a los pacientes que han participado en un ensayo clínico y han muerto porque les tocó el placebo. Y aquí traigo una cosa, supongo que es verdad, es del factor determinante de la decisión, produjo ha hecho una pausa. Se produjo el 20º fallecimiento. Los miembros del comité de ética, digamos, las claves de quién toma placebo, quién toma fármaco, solo lo tiene un comité independiente que no tiene contacto ni con los médicos ni con los pacientes, ¿no? Los miembros del comité de ética y supervisión no tenían más que echar una ojeada a sus listas para saber a qué grupo pertenecían los muertos. Pero esto ha pasado, por ejemplo, con los antitumorales, ¿no? Es una enfermedad mortal y si te toca el placebo, te mueres, ¿no? De las 20 víctimas, 19 tomaban placebo y solo uno acidotimidina. En este momento, el resultado era tan claro que se suspendió el ensayo y dieron acidotimidina a todos. Cuando te venden homeopatía, cuando te hacen acupuntura, están faltando al respeto a todas estas víctimas de los ensayos clínicos. Víctimas porque era la manera de lograr un fármaco que funcionara. A día de hoy ya no se hace así. O sea que si os cogen para un ensayo clínico, no temáis que os toque placebo. Ahora, digamos, hay tantos métodos analíticos que lo que se hace es dar tratamientos invertidos. Es decir, a un grupo le tienen, dependiendo del tipo de tratamiento, vamos a poner 3 meses con placebo y 3 meses con el fármaco, y al otro al revés. Con lo cual trazan la evolución de la enfermedad y sin que se les muera casi nadie, porque obviamente los que empiezan por placebo se podrían morir, logran saber digamos, que el fármaco tiene un efecto. Y luego es verdad que si el fármaco no tiene un efecto, pues la enfermedad progresa en ambos grupos y si es mortal, se mueren ambos grupos. Pero incluso habiendo tratamiento como la acidotimidina, murió gente para que otros muchos pudieran ser tratados. No, no. Si les hubiesen dado la acidotimidina, hubiesen vivido más tiempo, porque ahora los fármacos son mejores. Pero la acidotimidina, hombre, con la acidotimidina no lograron cronificar el SIDA como lo logran los tratamientos ahora que son contra antivirales. Pero bueno, pero podían haber vivido más tiempo, podían haber muerto de otra manera, podían haberse despedido de sus seres queridos y luego el SIDA es una enfermedad crónica ahora, no se cura del todo, pero un cáncer sí se puede curar. Y entonces, si en los ensayos primeros de antitumorales de quimioterapia con cáncer te tocaba el placebo, te podías morir y si te tocaba el fármaco, a lo mejor el tumor desaparecía o desaparecía muchos años. O sea, ha habido gente que ha morido, que ha muerto por el bien de la ciencia. Bueno, claro. De hecho, hay un capítulo de House donde el médico lleva a su pareja, roba, porque había una cosa que se sabía que no era. Pero bueno, no os cuento el capítulo. Pero eso no suele pasar, ¿vale? No suele pasar porque está muy, muy regulado y porque te cargas el ensayo. Entonces, vamos a ver lo que la ciencia sabe del efecto placebo. Os he dicho que es muy importante,
pero la ciencia lo ha estudiado. Estos son dos personas que tienen una lumbalgia, un dolor de espalda tremendo, van al médico y les hacen una resonancia magnética funcional. Esto es como muy parecido a la resonancia magnética que te hacen de la rodilla o del cuello, pero con un contraste pueden ver que el cerebro, qué áreas del cerebro funcionan. Al de arriba le dan pues una inyección, por ejemplo, de ibuprofeno, y al de abajo una inyección de suero salino. Y les preguntan, ¿cómo te sientes? Y al cabo del rato se van sintiendo los dos bien, se les quita el dolor de espalda. Y veis, por ejemplo, aquí hay un núcleo del cerebro en rojo, es decir, está muy activado, que lo veis también aquí, independientemente de que le hayan puesto ibuprofeno o le hayan puesto suero salino. Es decir, el placebo activa las áreas del dolor del cerebro y el dolor se quita con efecto placebo. De hecho, el 40% de los dolores se quita por efecto placebo. ¿Cuál es el problema? Que el dolor es muy subjetivo. La misma cosa no nos duele igual. De hecho, nos suele doler a los hombres más que a las mujeres. Somos más quejicas. Será gracias a eso no ha desaparecido la humanidad, porque si no, no habíais pasado del primer parto la mayoría. Entonces, si ahí vamos a buscar algo que tenga una medida objetiva, ¿vale? Porque el dolor es subjetivo y no hay manera de medir el dolor. Cuando inventen un dolómetro serán de oro. O no, porque la gente no querrá que demuestren que no te duele tanto. Bueno, el asma, ¿vale? Seguro que también en vuestra larga vida habéis tenido algún momento de asma, muchos de vosotros, no necesariamente todos. Entonces, el asma, tienes la opresión esa que te podías curar también con muro de Berlín, ¿eh? Y aquí enfermos con un asma, digamos, moderado, no querían en este estudio, un estudio científico, poner en riesgo la vida de nadie, pues fueron al médico y los dividieron no en dos grupos, sino en cuatro grupos, ¿vale? Al primer grupo le dieron el broncodilatador con su mascarilla o sus aerosoles, que además todo eso también crea mucho placebo. O sea, por ejemplo, una inyección crea más placebo que una pastilla. Y una cápsula de colores más que una cápsula blanca. Eso está estudiado. Al segundo grupo le dieron lo mismo, pero suero salino, es decir, la mascarilla, vamos a poner que le dieron un spray, pero solo con suero salino, un Rinomer, le dieron, por ejemplo, y se la tenía que poner pues 2 o 3 veces al día. Al tercer grupo eh, le dijeron, mira, en este hospital somos muy modernos y hacemos acupuntura, pero no siguieron las reglas de la medicina tradicional china. Podían haberlas seguido, pero decidieron no seguirlas. Y al cuarto grupo les dijeron, mira, a ver, si no te pasa nada, vete a casa y vuelves dentro de una semana. Todos volvieron a la semana y les preguntaron cómo te sientes. Esto es lo que miden aquí, el sentimiento subjetivo de mejora. Entonces, a la semana, con el broncodilatador, el 50% pensaban que estaban curados. Con placebo el 45%, con acupuntura el 46%, y a los pobres que no les hicieron caso, pues solo el 21% sentían que estaban curados. A veces se curan las enfermedades solas. Pero claro, con el asma hay una medida totalmente objetiva, que a lo mejor también os lo han hecho a muchos y no a todos vosotros, que es la espirometría. Eso que te meten, ese tubo de cartón que te meten en la boca, que no sabes cómo sujetar, porque si soplas mucho se te escapa y tienes que repetir, que tienes que coger aire y echarlo todo, ¿no? Entonces lo que miden es cuánto ha aumentado tu capacidad espirométrica, que se llama el volumen expiratorio forzado, los litros de aire que puedes llegar. A los tratados con el broncodilatador, pues un 20% más. Placebo 7%, 7,5%, acupuntura 7,3%,
los que no les habían hecho ni caso, 7,1. Estos dos grupos, era el asma moderado, fue mejorando. Estos dos grupos se sentían igual de curados que el broncodilatador, pero no estaban curados. Esto es el efecto placebo. Si tienes un asma suave, pues puede pasar. Siguiendo con los amigos y tomando unas pastillitas de lactosa, te curas, que estupendo, porque no tiene efectos secundarios. Pero ¿qué mal puede hacer? Pues puede hacer lo que os decía con el Un Mundo Sin Cáncer, que te la venden para el cáncer. Y claro, la homeopatía no tiene efectos secundarios, pero la quimioterapia y la radioterapia tienen muchos efectos secundarios. ¿Mm? Mira, por aquí en esta página web veis una cosa, dice homeopatía para dejar de fumar. Si fumáis y dejáis de fumar con homeopatía, adelante. Es efecto placebo, no hace nada, pero es mucho más importante que dejéis de fumar. Pero, por favor, para el cáncer, no. Y no penséis, bueno, no tengo una antes, los oncólogos están preocupados, porque claro, si estás tú con los efectos secundarios de la quimioterapia y alguien te convence que con cualquier otra cosa inocua te vas a curar el cáncer, pues a lo mejor dejas la quimioterapia. Y hay muchos ejemplos. Pero voy a poner un ejemplo porque uno puede pensar, hombre, pues sería alguien que no tendría muy buen juicio, sería alguien, digamos, con pocos recursos, con poca cultura, que no va a la universidad de mayores, este tipo de cosas. Pero reconocéis Steve Jobs, un visionario, nos ha cambiado la vida a todos. Tenía tanto dinero, en su época era como el Elon Musk de ahora, fue el más rico del mundo, podía haberse comprado varios hospitales, podría haber participado en ensayos clínicos experimentales. Tuvo cáncer de páncreas, que es muy jodido, porque se cura poco, pero había ensayos, estaban haciéndose ya los primeros ensayos contra algunos de los tratamientos a día de hoy algo efectivos contra el cáncer de páncreas y decidió tomar jugos de frutas y de verduras. Pues nos quedamos sin un visionario en este planeta. Así que no penséis, a cualquiera le puede pasar. Y el problema es que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y toda una serie de personajes con mucho poder y mucho dinero, pues nos venden esto como medicamento, como tratamientos efectivos cuando no lo son. Este es un punto importante y ya estoy acabando. Tenéis que cambiar el chip, y no el que se han metido con la vacuna de la COVID, sino de buscar las evidencias, buscar las evidencias, porque se pueden encontrar contradicciones, se pueden encontrar cosas que no tienen ningún sentido y se pueden utilizar fuentes fiables. En Internet está todo, lo mejor y lo peor, pues intentar buscar lo mejor. Y quiero acabar con dos cosas, y es que más allá de la ciencia, por desgracia, y esto lo estamos viendo estos días, digamos, la cultura científica no puede solo costaros la salud y la vida, sino que a lo mejor nos puede costar otra cosa por, digamos, todas las informaciones distorsionadas que nos están llegando. Pero, digamos, ese espíritu crítico nos puede servir para filtrar cualquier tipo de información que nos llega, ¿no? Y aumentar, como dice abajo, la exigencia sobre nuestros políticos, ¿no? Y suelo acabar con este tipo de diapositiva. Eh, la original que tenía era con una madre y una hija, pero es que ya estamos a punto de que las madres no estén vacunadas de la viruela. Entonces he dicho, mira, este es un buen foro para poner una abuela y una nieta. ¿Eh? Y es, pues bueno, transmitir también a nuestras familias, a nuestros hijos, hijas, a nuestros nietos, nietas,
pues este tipo de experiencia, ¿no? Ya vuestros nietos, si los tenéis, o vuestros sobrinos nietos, o la gente menor de 79, de 46 años, no tiene ninguna señal de la vacuna de la viruela, ya sea en el brazo, ya sea en el muslo, ya sea en el empeine, que es donde la tengo yo, y por qué no tienen ninguna cicatriz de la escarificación. Pues porque ya no hace falta, porque gracias a la vacunación hemos erradicado la viruela del mundo. Y bueno, con esto acabo, que me enrollo mucho, pero bueno, esto es de uno de los institutos, esto la típica frase que dicen que es de Epicteto, posiblemente sea algo parecido, pero que la llevo a los institutos, porque claro, los adolescentes quieren ser libres. ¿De verdad queréis ser libres? Pues, pues, pues saber más si queréis ser libres, porque si no estaréis manipulados. Y bueno, y esto es el lema del Alpagés, del Instituto Alpagés de Aranjuez. Y bueno, pues eso, la ciencia y la educación son esenciales y muchas gracias. Aquí está, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique. Un placer. Voy Y a poner un poquito de agua. vale. Y siéntate, que has dado muchos paseos. A ver, eh, ¿preguntas? Como él tiene micrófono, ¿vale? Vamos a la primera y última. La melatonina es efecto placebo. Eh, la melatonina, hay evidencias en animales. No sé, no te puedo decir si han llegado a hacer algún ensayo clínico reglado. Supongo que sí han debido hacer algún ensayo clínico. Eh, el problema de los ensayos clínicos es que son caros. Es decir, no todo lo que no tiene ensayo clínico se puede decir que no funcione. Lo que no pueden decir es que funcione. Y la melatonina, lo que ha pasado con ella es que, desde luego en Europa, en Estados Unidos no, han limitado mucho la dosis, porque es una hormona, es la hormona del sueño, ¿no? Entonces, tomar una sustancia hormonal, digamos, a la dosis que te apetezca es muy peligroso. No te había hecho yo la pregunta, pero te agradezco que Ah, te hayas dirigido a mí. es que como he oído la pregunta, Vamos y a con ver, esto, pero bueno, yo también te quería dar las gracias y confirmar que para todos es un lujo que esté Enrique aquí, porque os doy fe por mis referencias universitarias, que es un gran investigador, que es un gran científico y como tal se mueve por la razón, no es dogmático y no te mueves por las creencias. Y ha sido la consecuencia de todo esto. Bueno, dicho lo cual, yo pregunto, ¿por qué la gente consume homeopatía? Yo creo que por dos cosas, por ignorancia o por fe. El que se acerca allí a la homeopatía para un cáncer o por lo que sea, ya le puedes confirmar y decirle lo que quiera porque él quiere creer en esos remedios alternativos para salvarse y entonces es una forma de agarrarse a lo que le queda. Ahora, lo de la ignorancia, yo tengo una teoría que no sé si será cierta, y es que a partir de los años 80, 85, cuando aparece Internet y todas estas cosas, hay una corriente pedagógica que odio, en la que le dicen a la gente, a los chicos, que no memoricen, que no guarden datos en su cabeza, con lo cual estamos viendo que la gente cada vez tiene menos sentido común porque para tener un criterio tiene que tener información, tienen que almacenar datos. Y en nuestro bachillerato
Tú eres más joven que yo, pero bueno, Sí, pero tampoco mucho. Pero bueno, en nuestro no hay que hincar bachillerato, los codos. Sí. exactamente, en nuestro bachillerato aprendíamos unos principios de biología, de química, etcétera, que en muchas ocasiones la gente no tiene. Los jóvenes ahora no saben quién inventó la imprenta, en muchos casos. Y entonces yo creo que esta carencia de datos y de información en muchos de nuestros ciudadanos es lo que les lleva a creerse todas estas patrañas que nos cuentan, aunque sean los farmacéuticos, ¿no? Has tocado muchos temas, muchos temas. Por contestarte algunos, eh, los científicos también tenemos culpa de que hemos tardado mucho en llegar a la divulgación, porque, porque claro, es decir, tienes que perder tiempo de la investigación para preparar charlas a otro nivel y tienes que ir a los sitios. Entonces eso afortunadamente está cambiando y ahí tenemos que reconocer tampoco quiero decir culpa, nuestra responsabilidad. Eh, luego, nuestra mente, que por eso os he puesto la foto del vestido, nuestra mente crea una realidad y aparentemente esto, ahora que vuelve Rafa Yuste a España, a lo mejor Rafa Yuste es el que dijo lo que os he puesto, le podéis invitar, porque si no lo habéis invitado ya, porque le gustaba mucho venir a Madrid, él es madrileño. Eh, digamos, tiene necesidad de tener algunas ideas claras, ¿vale? Esto los que son algo más especialistas, y yo no lo soy, hablan de que cuando tenías que huir de los leones o de los dientes de los tigres de dientes de sable y todo esto, tenías que huir en función de que tú creías que venían, porque como esperaras a estar seguro, se te comían, ¿no? Entonces, eso es una de las razones por las cuales muchas veces interpretamos información visual, información auditiva de una manera no precisa, porque el que se equivocaba huyendo se cansaba un poco más, pero el que no huía hasta ver el tigre enfrente no transmitía sus genes a próximas generaciones, ¿no? Entonces, esas debilidades o esas, más que debilidades, esas características de nuestro pensamiento, hay que tenerlas en cuenta para lograr que en general no te engañen. Y algunas de ellas se ha logrado con los organismos reguladores, es decir, la EMA, la FDA, la EFSA, que es la de alimentación en Europa, con expertos regulan qué puedes vender, qué no puedes vender. Pero claro, el ultraliberalismo se está cargando todo. Entonces ahí entramos ya en el campo político y entramos en el campo de que tenemos que ser responsables políticamente para lograr que ese tipo de gente no nos gobierne. Pero claro, ese tipo de gente tiene los mecanismos que ahora son más poderosos, que son las redes sociales. Entonces es una carrera, digamos, que por lo menos ahora muchos científicos nos hemos sumado a ella, pero hay que correrla entre todos. Y todos los demás temas muy interesantes, pero estaríamos mucho tiempo discutiendo también sobre educación, ¿no? Muchas gracias por la charla que ha sido muy efectiva. Yo quiero constatar que entre 2007 y 2009 estuve ingresada por una neumonía fuerte y entonces nos daban una pildorita amarilla que decían que era eh, efectivo, muy efectivo, pero resulta que esa pildorita amarilla, el 80%, nos dio una colitis que a mí me destrozó la flora intestinal. Estuve 15 días por la neumonía y 20 días para que me arreglaran el efecto de la pildorita. Entonces, constato que hacen pruebas con los medicamentos para ver cómo son de eficaces. Nada más, es una experiencia
muy desagradable. Eso probablemente era algún antibiótico. Sí. Entonces ahí el punto, o sea, no sé cuál era, y además no soy médico, soy bioquímico. Entonces ahí el punto es que a lo mejor tenías una neumonía que podía ser mortal, pero todos sabemos que con los antibióticos a veces te dejan, digamos, secuelas de todo tipo. Yo- Sí, pero a lo mejor la alternativa era peor. No sé si puedo ya. ¿Puedo ya? Sí, claro, claro. Bueno, muchísimas gracias porque ha sido muy interesante y muy entretenida también. Y yo pienso que cómo pierden tantísimo tiempo tanta gente en laboratorios teniendo MMS, que eso es como el médico de la jineta, que para todo sirve y para nada aprovecha. ¿Cómo puede seguir eso ahí? Eso me pregunto yo. Es decir, pero he puesto ejemplos de que, digamos, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo a los medicamentos homeopáticos les ha dado el nombre de medicamentos y se pueden vender en farmacias. De hecho, antes lo he dicho de pasada, la, la Real Academia Nacional de Farmacia, esto lo podéis buscar en internet, tiene todo un dossier sobre homeopatía. Real Academia Nacional de Farmacia. El Colegio de Farmacéuticos de Madrid les denunció por intrusismo profesional, porque decía que afectaba al libre ejercicio de la venta de eh, remedios, de medicamentos homeopáticos, reconocida por el Parlamento Europeo. Yo llevo muchos años asombrada, pero es como lo de las meigas, que a ver las haylas. Resulta que mi organismo tiene citomegalovirus y desde pequeña he tenido herpes simple, que me venía además de forma muy repetida y cada vez más frecuentemente. Entonces, bueno, pues yo soy enfermera, trabajaba en primaria y tenía una usuaria mía, una paciente que era farmacéutica y un día se presentó con el tratamiento para el herpes simple. Le dio un tratamiento al médico, que también tenía herpes simple de vez en cuando, y otro a mí, con un papel que decía cómo teníamos que tomarnos aquello. Y bueno, yo resulta que pues no sé si la vez siguiente o a la otra, pues empecé a tomármelo. Pues la verdad es que a mí se me ha quitado el herpes simple. Me ha repetido otras 2 veces más de forma muy prolongada, o sea, en el tiempo, pero el caso es que yo soy la primera que estoy asombrada de cómo me ha desaparecido el herpes simple, pero me ha desaparecido. Entonces, ¿me puedes explicar por qué me ha desaparecido? No, eso ¿Cómo te lo va a explicar? no te puedo explicar por qué ha desaparecido, porque probablemente no han hecho un ensayo clínico que demuestre que eso funciona, y es una pena que si funciona no hayan hecho un ensayo clínico, porque entonces podrían venderlo en todas las farmacias, ¿no? Y a buen precio y curando. Tú has dicho lo de herpes. Todos nosotros tenemos residentes 2, 3, 4 herpes, porque es una familia de virus que sea el tipo 1, sea el tipo 2, sea el citomegalovirus, sea Epstein-Barr, eh, sea varicela zoster, pues todo lo tenemos. O sea, se calcula que tenemos entre 3 o 4 virus porque se integran en nuestras células. Eh, todo es decir, te lo puedo explicar pues como lo del dolor. ¿Por qué te ponen una inyección de salino y se te quita un lumbago tremendo? Pues la mente que es poderosa y no sabemos todo, bueno, no sabemos poco, sabemos muy poco cómo funciona la mente, no sabemos qué es la mente, empezando por ahí, pero claramente si la mente es capaz de hacer que a ti no te duela la espalda con lo que duele la espalda cuando duele, pues puede hacer que tus defensas se activen
y el herpes no se active. Entonces, pero el punto, si el punto no es que antes de tomarte un ibuprofeno no te vayas a tomar una cerveza con tus amigos. El punto es que no te lo quieran vender para el cáncer. Pues te aseguro que el cáncer no te lo quita. ¿Eh? O sea, hay cosas que no te quita, que tu cerebro no puede combatir. Ese es el punto peligroso. O sea, que el dolor te lo quites con un efecto placebo, pues estupendo. Pero eso hay muchas cosas y bueno, pues típico de los universitarios es que algunos tienen un amuleto para los exámenes y como se les olvide el amuleto, pues, por ejemplo, como me comentabas, pues algunos se cagan las patas abajo en mitad del examen de los nervios. Pues sí. Mira, a mí te- te- tenía, te- teníamos un compañero investigador chileno, súper simpático, que me dio clase y luego coincidí con él en voy a decir dos cosas, no os ofendáis. En el CIB me dijo, cuando saqué la plaza por fin, me dijo, Enrique, estoy muy contento porque te dije una misa negra y ha funcionado. Y luego cuando promocioné a investigador, una compañera me dijo, estoy muy contento porque he rezado a no sé qué virgen y has promocionado. Hola, buenas tardes. Mira, te quería preguntar que hay tratamientos para dejar de fumar a través de la hipnosis. Entonces, si eso es efectivo. No tengo ni idea, porque a la hipnosis metes otro factor muy desconocido que es, es lo que hace nuestra mente. Probablemente la hipnosis tenga un efecto placebo fuerte. Entonces, a ver, el fumar, digamos, como probablemente habéis leído, las empresas tabacaleras le echaron montones de sustancias que son adictivas para que pillarnos, ¿no? Pero la adicción tiene un componente subjetivo muy fuerte y esto pues bueno, seguro que todo el mundo tenéis cuestiones de que fumabais mucho, habéis tenido un amago de infarto y hay gente que deja drásticamente de fumar y hay otros que siguen fumando y bastantes de estos segundos se acaban muriendo de un infarto. Entonces, entonces la hipnosis que va a actuar sobre nuestra mente, pues seguro que tiene efectos placebos muy potentes. Ya te digo, se conoce el efecto placebo. Si tú quieres vender algo con efecto placebo fuerte, mételo en una jeringuilla, porque se sabe que la jeringuilla tiene más efecto que una cápsula de colores, una cápsula de colores tiene más efecto que una cápsula blanca y una cápsula blanca tiene más efecto que un comprimido. Se sabe. Mire, don Enrique, yo tengo 91 años y hoy 141 días más, como ya saben muchos presentes aquí. Yo no he fumado en toda mi vida ni un solo cigarrillo. He comido de todo, pero y bebido, pero con moderación. Y eso se consigue fácilmente. Y se puede llegar a los 100 años perfectamente. ¿Sabe? Pues ánimo, Se puede llegar. ánimo. Otra cosa que le quiero decir. Yo cuando fue el COVID hace 3 o 4 años, yo tendría entonces 87, 88 años, fui con mi yerno al Hospital Princesa aquí en Madrid, que está en Diego de León. Bueno, pues él iba a recoger un documento, alguna cosa, y me dijo el médico que me atendió, bueno, ya que esto está aquí, vamos a hacerle la prueba. Dice, y a los pocos minutos salió y me dijo, da usted positivo, tiene usted que quedarse internado aquí. Estuve internado en el Hospital La Princesa 4 o 5 días y absolutamente no noté nada de nada. Y no sé por qué di positivo
no he notado absolutamente nada. Y me dice, tiene usted que hacer una, eh, ¿cómo se llama esto? Una Sí. cuarentena de 14 días. Y en vez de 14 días me marché al pueblo y estuve 6 meses. Bien. Y eso, y no he notado absolutamente nada durante todo el tiempo. Y muchas gracias por su conferencia. Uno, uno, uno de los problemas graves de la COVID era la cantidad de asintomáticos que había. Pero eso es que depende de muchas cosas. Es decir, somos tenemos mucha diversidad y entonces, pues, o sea, lo veíamos, se veía en familias, ¿no? Que una persona estaba muy mala y otra, pues no le había pasado nada. O se veía incluso que parte de la familia estaba contagiada, en teoría por la convivencia se debieran haber contagiado todos y parte de las familias no daba positivo. Entonces, es parte de la diversidad humana. Entonces, en el fondo pasa con todo. Te quería preguntar también de la acupuntura china, con la cantidad de siglos que se está realizando y según todo lo que tú has contado, pues es una especie de efecto placebo también. Mira, hay medicinas tradicionales que sí funcionan. Es decir, porque digamos, se basaban en una observación y se basaban en la experiencia del curandero, del brujo. Entonces, digamos, hay una serie de cosas que sí se han extraído. De hecho, la farmacopea más tradicional, o sea, por ejemplo, por poner un caso concreto, la aspirina. ¿Sabéis la historia de la aspirina? El doctor Bayer, que a su padre tenía una artritis o una artrosis tremenda, le daba una infusión de corteza de saúco y se empeñó en ver qué era lo que funcionaba de la corteza y aisló el ácido acetilsalicílico. Es decir, hay cosas que funcionan. La fitoterapia tiene cosas que funcionan. Es decir, una cosa que a mí ya me toca tomar y que seguro que algunos de vosotros tomáis, la metformina, es el extracto de una planta que se utilizaba. Entonces, digamos, el punto no es que ningún remedio natural, ningún remedio tradicional no funcione. El punto es que hay que demostrar que funciona. Entonces, dicho eso, los principios científicos, entre comillas, de la acupuntura son absurdos. Entonces, eh, eh, hay una cosa que a lo mejor que no hay que confundir con la acupuntura, que es la punción seca, que algunos fisioterapeutas hacen, que es para romper nudos, porque, digamos, actúan en la unión neuromuscular. Entonces, eso tengo que leer yo un poquito porque a mí a veces me la tienen que hacer. Yo creo que eso sí está demostrado que puede funcionar. De hecho, notas el latigazo que te da la punción seca. Pero podría ser algo que se ha aprendido de la acupuntura en determinadas circunstancias, ¿vale? Entonces, de nuevo, es decir, si tú te relajas con acupuntura, si dejas de fumar con acupuntura o con homeopatía o con Reiki, ahí el beneficio sobre el riesgo es claramente a favor del beneficio. Pero por favor, para el cáncer, no. Para una infección, para una neumonía doble, no. Es decir, ese es el punto que todos tenemos manías, debilidades, pues lo que decíamos del amuleto. Pues yo amuleto no llevaba los exámenes, pero me comía un puñado de frutos secos para tener energía durante el examen. Pues no sé si tenía energía o no, pero procuraba no olvidarme de habérmelos comido.